bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, tenía muchísimo tiempo que no bajaba contenido acá, creo que un año o más de repente. Pero bueno, empezaré otra vez a bajar contenido. Espero que te guste y te suscribas a mi canal. En este video quiero hablar sobre la ansiedad, quizás un poco también de la depresión y de mi experiencia sobre estos dos temas. También, por sobre todas las cosas, obviamente lo que dice la palabra, porque también voy a dar algunos versículos que me ayudaron bastante a salir de esto, ¿no? Uno de los errores que yo cometí, y quizás conoces a otra persona que también haya cometido ese error, o conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, creo que le van a servir estos consejos que a mí me sirvieron en su momento y que bueno, todavía me sirven, ¿no? Y fue que yo cometí el error de basar mi identidad sobre los comentarios que hacían las personas de mí o sobre los pensamientos que tenían la persona sobre mí, ¿no? Y o sea, poner el valor de las personas por encima al valor que Cristo me da. Y cuando entendí eso, cuando empecé a leer la palabra y me di cuenta de que nosotros somos amados, de que nosotros si cometemos un error somos perdonados y el Señor nos restaura, ¿sabes? Nos levanta de nuestros errores y nos restaura, nos hace ver nuestros errores como un aprendizaje. Ok, hiciste esto, pero tienes que aprenderlo para no cometerlo más adelante. Y lo que muchas veces nosotros cometemos el error es que hacemos algo y está en nuestros pensamientos, oye, hice esto, no sé cómo salir de aquí, y te quedas en ese pensamiento, te quedas viviendo eso todos los días, te quedas recordándote en lo que te dijo esa persona. Quizás en tu trabajo tuviste un problema laboral y lo que te dijo tu jefe te marcó toda una semana, estuviste mal, estuviste llorando, te afectó. A veces somos muy emocionales, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente soy como que muy emocional, pero en cambio está mi esposo, que él es más como que, bueno, si dicen algo, lo llevo a lo que dice la palabra de Dios y no me tiene que afectar, porque primeramente, si es mentira lo que dice, yo no tengo que por qué caer en su juego y creerlo como una verdad en mi vida, que es lo que muchas veces nos pasa, que nos pueden decir algo que es mentira sobre nosotros, a veces nos juzgan mal y entonces nosotros decimos, bueno, pero quizás sí soy esa persona o quizás sí soy así. Entonces empiezas a vivir esa mentira como una verdad en tu vida, ¿no? Y empieza ahí quizás la ansiedad de no tener el control de la situación, y cuando vienes a ver, estás en depresión y muchas veces no sabemos cómo salir de la depresión. Pero una de las cosas que yo te puedo aconsejar, porque yo lo hice, fue que empecé a leer la palabra de Dios y empecé a decir, bueno, Dios dice que soy amada, Dios dice que soy aceptada, Dios dice que me perdona, Dios dice que soy la niña de sus ojos, Dios dice que me guarda, Dios dice que me cuida, que Él va a proveer todas las cosas que yo necesito. Entonces cuando yo empecé a declarar la palabra de Dios y cuando empecé a verme como Dios me ve, ahí cambió como la perspectiva de todo y dije, no, yo tengo que sacudirme de lo que quizás pasé en ese momento y ya no verme como esa persona. Ok, pasó algo, aprendí de mis errores, pero no debo quedarme ahí, ni mucho menos basar mi identidad en lo que dicen las personas. Porque si tú fuiste algo en algún momento y te arrepentiste, Dios dice que te perdona y que Él ya no se acuerda de ese pecado. Y si Él ya no se acuerda de ese pecado, nosotros no tenemos que hacerlo, ni vivir con esa mochila puesta, como quien dice, ¿no? Sino aprender de los errores y seguir adelante. Entonces, cuando yo empecé a declarar la palabra de Dios y dije, bueno, soy perdonada, soy amada, soy aceptada, y una palabra que fue la que entró en mi corazón es cuando dice que yo soy suficiente para Él. Entonces empecé a tomar mi identidad en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios ya habló de mí, y no
en lo que opina la gente de mí. O sea, no me debe afectar. Y no es que yo te diga que ahora soy que me dicen algo y yo ya no le paro, ya no me afecta, no. Quizás algunas cosas sí me afectan aún, pero estoy en un proceso, o sea, estoy lidiando con mis inseguridades. Entonces, creo que es algo que Dios me confronta cada día, porque esto viene de años atrás. O sea, como que siempre en esa área de mis emociones el Señor está tratando conmigo. Claro que obviamente he avanzado un montón a lo que era antes, he avanzado muchísimo, muchísimo, pero eso me ha ayudado bastante en lidiar con mis inseguridades, ¿no? Y hay una palabra que justo eh, la puse acá porque dije, la tengo que leer porque también tengo que hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces aquí hay una palabra muy importante que dice, Filipenses 4:6-9, y la deseo leer, ¿no? Dice, por nada estéis afanoso. Bueno, creo que igual ya la conocemos. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, con ruego y oración, y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre nosotros. En otra versión dice, estará sobre nosotros. Y esto hay que verlo como un mandato, ¿sabes? O sea, el Señor me dice que por nada tengo que estar afanoso, porque una de las cosas por la cual nosotros entramos en ansiedad es porque nos afanamos, porque no sentimos que tenemos el control de todas las cosas, de que hay cosas que se nos están escapando de las manos y, oye, no sabemos qué hacer y entra esa ansiedad, esa cosa, pero cuando agarramos esta palabra que está en Filipenses 4 como un mandamiento que dice, por nada esté afanado. Dice, entrega esas cargas al Señor, entrega esas peticiones al Señor. Entonces cuando no nos afanamos por nada, sino que vamos a Él en oración, como dice la palabra, y le decimos, Señor, yo te entrego esto que estoy sintiendo, yo te entrego esto que necesito, yo, Padre, mira, necesito esta provisión, necesito este trabajo, necesito que me ayudes con mis emociones, con mis debilidades, porque también la palabra dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Entonces nosotros también tenemos que decirle, Señor, yo soy débil en esto, ayúdame a superarlo, ayúdame a salir de esta situación en la que estoy, pero ir en oración. Y luego dice, con un corazón agradecido. Una de las cosas que yo siempre he dicho y cuando lo converso también con mi familia, más que todo con mis primas, es que un corazón agradecido vale mucho, ¿sabes? Porque te das cuenta que es más lo que tienes que agradecer que tus peticiones, que tus ansiedades. Entonces cuando tú le dices, gracias Señor porque tengo salud, porque tengo vida, porque tengo un trabajo, porque tengo a mi familia cerca, ¿no? Porque puedo mover mis manos, porque puedo respirar con tranquilidad. Entonces empiezas a darte cuenta que lo que tú necesitas se queda chiquito comparado con lo mucho que tienes que agradecerle a Dios. Y eso es muy, muy, muy importante siempre. Y luego dice, y la paz de Dios vendrá sobre vosotros, ¿no? Entonces, creo que todo esto es ¿cómo decirlo? Como una instrucción que nos da Dios. Primero, orar. Segundo, ir al Señor con un corazón agradecido, ¿no? Entregar primeramente nuestra ansiedad, nuestras peticiones a Dios. Señor, mira lo que me pasa. Y orar es algo tan sencillo como hablar con Dios. Y cuando tú le entregas todo eso a Dios, no te afanas porque confías que el Señor va a estar obrando en lo que ya tú le has dicho en oración. Entonces vas con un corazón agradecido y empiezas a agradecerle al Señor y por consecuencia viene la paz de Dios. Y la paz de Dios no significa de que, bueno, ya todo está arreglado, ya me siento bien, no. Significa que en medio de las circunstancias, en medio de que no tienes trabajo, en medio de que tu familia quizás está pasando por una crisis, en medio de que tus hijos quizás se fueron de la casa o no sé, en medio de muchas circunstancias que podrían estar pasando, el Señor te da la paz y la tranquilidad.
de que todo va a estar bien. Aunque todo esté en un caos, el Señor te dice, acá estoy yo voy a solucionarlo. Entrégamelo a mí, pero no te afanes, porque a veces cuando nos afanamos también cometemos locuras, tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Creo que todos podemos dar testimonio de eso. Entonces, por eso la palabra es tan buena y es como un manual de vida, ¿sabes? Todas las cosas que tenemos que hacer para cada problema que nosotros podamos tener, hay una solución en la palabra. Creo que cuando nosotros estamos más en este problema de la ansiedad, de no saber qué hacer, más en cuando caemos en depresión, cuando no le vemos sentido a nuestras vidas, cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, ahí es más cuando tenemos que orar, que leer la palabra, saber qué es lo que dice Dios de nosotros, qué es lo que opina Dios de nosotros. Y en esa oración, en esa intimidad con el Señor, en el día, en la madrugada, en la tarde, en cualquier momento que tú estés cara a cara con Dios, yo sé y estoy segura que el Señor te puede hablar. Y si estás en una carretera donde no ves salida por ningún lado, yo estoy segura que en Cristo siempre hay una salida. Solo que tenemos que bajarle, ¿no? Un poco a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y escuchar. Aprender a escuchar, porque a veces son tanto las voces que están en nuestra cabeza que ni siquiera podemos escuchar la voz de Dios. Quizás estamos nadando y el Señor nos tiene el salvavidas al costado y no lo estamos viendo, porque estamos afanados y a veces ese afán nos lleva a deprimirnos, a no verle sentido a la vida, porque sentimos que estamos caminando como en un mismo círculo. Pero esta palabra cambió mucho mi vida, el no estar afanado y poner mi identidad en Dios, en saber que Cristo me ve como una nueva criatura. Y así quiero que te veas en este día como una nueva criatura, como una nueva persona en Jesucristo, porque así Él nos ha hecho a nosotros una nueva criatura. Y bueno, eso quería compartir en este día con ustedes. Espero les haya gustado el video.